Lección 1. Una mano amiga. Hola Anna, me preguntaba si podrías echarme una mano con algo. Por supuesto, John. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, estoy trabajando en este proyecto en el trabajo y me siento un poco atrapado. ¿Tienes algún consejo o sugerencia que pueda ayudarme a seguir adelante? Absolutamente. Estaré encantado de echar un vistazo y ver si puedo ofrecer alguna sugerencia. Sería increíble. He estado intentando encontrar una solución creativa, pero parece que me estoy topando con un pequeño obstáculo. No hay problema en absoluto. ¿Por qué no me explicas lo que has hecho hasta ahora y podemos intercambiar ideas juntos? Vale, genial. Bueno, ya he hecho la investigación y he reunido todos los datos necesarios, pero estoy esforzándome por reunirlos todos de forma coherente. Ya veo. Bueno, una cosa que podría ayudar es empezar por esbozar los puntos clave en los que quieres centrarte. Eso puede darte una estructura sólida sobre la que construir. Es una muy buena idea. No había pensado en eso. Déjeme tomar algunas notas y ver qué se me ocurre. Suena bien y no dudes en preguntar si necesitas alguna aclaración o si tienes preguntas adicionales en el camino. Estupendo, muchísimas gracias. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de echar una mano. Por supuesto. Siempre estoy encantado de ayudar. Para eso están los amigos, ¿verdad? Absolutamente. Tengo suerte de tener a alguien como tú de mi lado. Oh, eres dulce. Me alegro de poder ser de ayuda. Dime de qué otra manera puedo ayudar. Lo haré. Muy bien, déjame volver a sumergirme y ver qué se me ocurre. Gracias de nuevo, Anna. Lección 2. Maravillas tecnológicas. Hola Anna, ¿has probado la nueva aplicación de la que te hablé? ¿Te refieres al que me ayuda a organizar todas mis tareas y citas? Sí, me encanta. ¿Verdad? Es muy práctico tener todo al alcance de la mano. Absolutamente. No puedo creer lo mucho que ha simplificado mi rutina diaria. Lo sé, ¿verdad? Es como tener un asistente personal. Exactamente. Y la mejor parte es lo fácil de usar que es. Definitivamente. La interfaz es muy intuitiva y fácil de navegar. Definitivamente un punto de inflexión. Siento que ahora tengo mucho más control de mi agenda. Lo mismo aquí. Ha sido un verdadero salvavidas, especialmente con mi apretada agenda de trabajo. Me lo puedo imaginar. Tener ese tipo de organización y accesibilidad es muy útil. Totalmente. Me alegro de haberlo descubierto. ¿Ya has probado alguna de las otras funciones? Oh, absolutamente. La sincronización del calendario cambia las reglas del juego, y la función de lista de tareas pendientes es muy útil. Bonito. También he estado explorando las opciones de toma de notas y almacenamiento de documentos. Oh, tendré que echarles un vistazo. Parece que realmente tiene todo lo que necesitas en un solo lugar. Definitivamente. Sinceramente, me ha hecho la vida mucho más fácil.
Puedo ver por qué. La tecnología puede ser muy poderosa cuando se usa con eficacia. No podría estar más de acuerdo. Esta aplicación es realmente una maravilla tecnológica. De acuerdo. Me alegro mucho de que me lo hayas recomendado. Yo también ha cambiado mucho las reglas del juego. Estoy feliz de poder compartirlo contigo. Lección 3. Diversión nocturna de juegos. Muy bien, Anna, ¿estás lista para nuestra noche de juegos? Claro que sí. Llevo esperando esto toda la semana. Impresionante. He traído un montón de juegos nuevos para probar. Oh, maravilloso. Me encanta probar juegos nuevos. ¿Qué has traído? Bueno, tengo un juego de mesa clásico, un juego de preguntas e incluso un juego de cartas. Bonito, bonito. Es genial tener una variedad para elegir. Definitivamente. Podemos turnarnos para elegir cuál jugar primero. Esa es una gran idea. Me gusta cómo suena eso. Que sea justo y divertido. Exactamente, estoy seguro de que encontraremos algo que los dos disfrutemos mucho. Estoy seguro de que nosotros también lo haremos. Va a ser genial, ya me doy cuenta. Hoy me siento afortunado, así que quizás empecemos con el juego de preguntas y respuestas. Oh, curiosidades, ¿no? Reto aceptado. Me encanta un buen cuestionario. Ja, 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 está bien, veamos de qué estás hecho entonces. Vamos, John. Estoy listo para presumir de mis vastos conocimientos. Ja, 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 bueno, tendremos que ver quién tiene el cerebro más grande. Que gane el mejor jugador. Esto va a ser divertido. Ya lo sabes. La competencia amistosa es la mejor. Definitivamente. Muy bien, hagamos esto. Impresionante. Empieza el juego, Anna. Lección 4. Un estilo de vida más saludable. Hola Anna, ¿has estado haciendo algún cambio para llevar un estilo de vida más saludable? Ya sabes, de hecho lo he hecho. He estado intentando comer más frutas y verduras. Eso es genial. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Tienes razón. Definitivamente. También me he esforzado por hacer ejercicio varias veces a la semana. Excelente. El ejercicio es muy importante para nuestra salud y bienestar en general. Absolutamente. Ya me siento con más energía, sinceramente. Eso es impresionante. Necesito hacer un mejor trabajo para tomar decisiones más saludables. Bueno, ¿por qué no te unes a mí? Podríamos motivarnos el uno al otro para seguir adelante. Sabes, es una idea fantástica. Agradecería mucho el apoyo. Perfecto. Podemos probar nuevas recetas saludables juntos y hacer ejercicio en equipo. Me gusta cómo suena eso. El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen, como dicen. Exactamente. Será mucho más fácil mantener el rumbo si lo hacemos juntos. Acordado.
Estoy preparado para hacer algunos cambios positivos. Esto va a ser genial. Estoy muy entusiasmado con ello. Brindemos por una vida más sana y feliz. Salud por eso. Espero con ansias este nuevo viaje. Yo también. Muy bien, hagámoslo, compañero. Lo tienes, Anna. Vamos a hacerlo. Lección 5. Explorar nuevos pasatiempos. Buenos días, Anna. ¿Te has dedicado a algún pasatiempo nuevo últimamente? De hecho, lo he hecho. He estado intentando pintar. Pintando, ¿no? Es genial escuchar eso. Siempre quise dedicarme a eso. Definitivamente deberías intentarlo. Es un pasatiempo muy relajante y gratificante. Eso suena maravilloso. Me encantaría aprender más al respecto. ¿Algún consejo para un principiante? Absolutamente. La clave es ampliamente divertirse con él y no preocuparse demasiado por la perfección. Me gusta ese enfoque. Tiendo a ser un poco perfeccionista, así que es bueno tenerlo en cuenta. Exactamente, la mejor parte es el proceso, no el producto final. Deja que tu creatividad fluya. Eso tiene mucho sentido. Si necesita ayuda para empezar, no dude en preguntar. Gracias, John. Te lo agradezco de verdad. Puede que acepte esa oferta. No hay problema en absoluto. Estaré encantado de echarte una mano siempre que la necesites. Eres el mejor. Estoy seguro de que te llamaré muy pronto. Suena bien, me emociona ver qué tipo de obras maestras creas. Ja, 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 ya lo veremos. Pero definitivamente estoy deseando que llegue el viaje. No me cabe duda de que vas a ser un artista increíble. Oh, eres tan dulce. Muy bien, hagámoslo. Absolutamente. Me muero por ver lo que se te ocurre. Lección 6. Una agenda apretada. Hola Anna, me he dado cuenta de que te vas temprano y regresas tarde todos los días. ¿Estás emprendiendo un nuevo proyecto en el trabajo? Hola John, tienes razón. He estado muy ocupado con un gran proyecto en el que está trabajando mi equipo. Estamos intentando terminarlo antes de fin de mes. Vaya, eso suena intenso. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Hay algo que puedas compartir? Se trata de una importante actualización de software para uno de nuestros clientes clave. Estamos rediseñando la interfaz de usuario y añadiendo algunas funciones nuevas. Han pasado muchas horas, pero espero que al final valga la pena. Es fantástico que tengas la oportunidad de trabajar en un proyecto tan importante. Estoy seguro de que su equipo está haciendo un trabajo increíble. Gracias, John. Ha sido un desafío, pero a todos nos apasiona mucho. ¿Qué hay de ti? ¿Has estado ocupado últimamente? No tanto como tú, eso es seguro. Mi horario ha sido bastante normal. Trabajo durante el día, mandados y tareas por las tardes. Nada demasiado emocionante. Bueno, disfruta del tiempo de inactividad mientras puedas.
Una vez que este proyecto esté terminado, espero tener un poco más de tiempo libre para ponerme al día con amigos. Es un buen argumento. Es importante encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y personal, incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Avísame si alguna vez quieres ir a cenar o algo así. Sería bueno tomarte un descanso de la pantalla del ordenador. Definitivamente, me encantaría. Sería genial relajarse y charlar sobre algo que no sea este proyecto, para variar. Suena bien, Anna. Avísame cuando estés libre y lo haremos realidad. Lección 7. Conversación sobre el cambio de divisas. Disculpe, ¿por casualidad ofrecen servicios de cambio de divisas aquí? Hola John, sí, ofrecemos servicios de cambio de divisas en esta ubicación. ¿Puedo ayudarte con eso hoy? Genial. De hecho, voy a viajar al extranjero la semana que viene y tengo que cambiar parte de mi moneda local por la moneda utilizada en el país que voy a visitar. Excelente, sin duda podemos ayudarlo con eso. ¿Qué moneda quieres cambiar y cuánto necesitabas convertir? Tengo dólares estadounidenses que me gustaría cambiar por euros. Estoy pensando en cambiar unos $500 si es posible. Vale, déjame echar un vistazo al tipo de cambio actual. Por $500 estadounidenses, puedo ofrecerte aproximadamente 450 euros al tipo de cambio actual. Suena bien, eso debería ser suficiente para mi viaje. ¿Cuál es el proceso para completar el intercambio? Es bastante sencillo. Solo necesitaré ver una identificación válida tuya y luego podremos completar la transacción. Te daré los billetes en euros a cambio de tus dólares estadounidenses. Perfecto, déjame coger mi cartera. Esto es muy útil. Agradezco que me hayas ayudado a explicarlo. No hay problema en absoluto, estaré encantado de ayudarte. Házmelo saber una vez que tengas tu identificación lista y nos encargaremos del intercambio. Genial, un momento. Saca la identificación, está bien. Aquí tienes. Estoy listo para hacer el intercambio. Maravilloso, gracias. Procesa el cambio, aquí tienes, 450 euros en euros. Espero que esto ayude a que sus viajes sean un poco más fáciles. Fantástico, es exactamente lo que necesitaba. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de ayudarme con esto. Lección 8. Ideales y prejuicios victorianos. Oye, Anna, el otro día leí sobre las normas sociales de la era victoriana. Aparentemente, la opinión predominante en ese momento era que el lugar de la mujer era el hogar, centrado en tener y criar hijos. ¿De verdad? Esa es una perspectiva bastante anticuada y con prejuicios, ¿no crees? No puedo imaginarme estar tan limitado a las tareas domésticas. Estoy de acuerdo, me parece muy restrictivo y anticuado. Por lo que he podido deducir, hay un fuerte énfasis en los roles de género tradicionales y en la falta de oportunidades para las mujeres fuera del hogar. Absolutamente. Es notable cómo la sociedad ha evolucionado desde entonces, y las mujeres desempeñan un papel cada vez más destacado en todas las facetas de la vida. Estoy agradecido de que hayamos superado esos ideales victorianos tan estrechos de miras. Definitivamente. Es un testimonio del progreso que hemos logrado en el reconocimiento de la igualdad de valores y capacidades de las mujeres. No puedo imaginarme estar confinado en casa de esa manera. Yo tampoco.
Disfruto de la libertad y la flexibilidad para perseguir mis propios intereses y ambiciones, en lugar de dejarme encasillar en expectativas sociales anticuadas. Ese es un punto muy bueno. Tener la capacidad de forjar nuestros propios caminos, independientemente del género, es una parte muy importante del crecimiento y la realización personal. Precisamente. El mundo es un lugar mucho más rico y dinámico cuando aceptamos la diversidad y celebramos las contribuciones únicas de todas las personas. No podría estar más de acuerdo. Es fascinante reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado para desafiar esos anticuados prejuicios victorianos. Lección 9. Is that interview? Muy bien, Anna, pronto tengo una importante entrevista de trabajo. ¿Algún consejo sobre cómo prepararlo y hacerlo bien? Excelente, Ion. La clave es investigar minuciosamente la empresa de antemano. Familiarízate con su misión, valores y logros recientes. Buen punto. Me aseguraré de profundizar en sus antecedentes y de mantenerme al día sobre las últimas noticias y novedades. Absolutamente. Y no olvides practicar las preguntas comunes de las entrevistas. Cosas como, háblame de ti y, ¿cuáles son tus puntos fuertes y débiles? Ah, sí, esas preguntas estándar. Me aseguraré de elaborar respuestas concisas y convincentes que destaquen mis habilidades y experiencias relevantes. Exactamente, y recuerde tener preparadas algunas preguntas interesantes para hacerle al entrevistador. Demuestra interés y compromiso genuinos. Excelente consejo. Haré una lista de preguntas bien pensadas sobre el puesto, el equipo y los planes futuros de la empresa. Maravilloso. Ah, y no olvides vestirte profesionalmente y llegar unos minutos antes. Las primeras impresiones cuentan. Buena decisión. Me aseguraré de dar lo mejor de mí con una apariencia pulida y puntualidad. Estoy seguro de que lo harás muy bien, John. Mantén una actitud positiva, sé tú mismo y deja que tus calificaciones brillen. Gracias, Anna. Agradezco los útiles consejos. Deséame suerte. Lección 10. La fiebre del oro de California. Buenos días, Anna. ¿Sabías que el descubrimiento de oro en California en la década de 1840 provocó una enorme afluencia de personas a la región? Fascinante. He oído hablar de la fiebre del oro de California, pero no conozco todos los detalles. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, en 1848 se descubrió oro en Sutter's Mill en Coloma, California. La noticia del hallazgo se extendió como la pólvora, y pronto miles de buscadores, conocidos como los 49, acudieron en masa al estado en busca de riquezas. Vaya, debe haber sido una época increíble de crecimiento y cambio para California. Me imagino que la población se disparó con la llegada de toda esa gente. Absolutamente. El estado pasó de tener unos pocos miles de residentes a más de 300,000 en solo unos años. Era un caos total, con personas de todo el mundo que venían a hacer valer sus derechos. Apuesto a que eso llevó a un rápido desarrollo y a la construcción de infraestructuras para dar cabida a la afluencia masiva de personas. La economía también debe haber prosperado. Definitivamente. De la noche a la mañana surgieron pueblos y ciudades para apoyar las operaciones mineras. Y la demanda de bienes y servicios se disparó, lo que impulsó un rápido crecimiento económico.
Comprendo por qué se considera un momento tan crucial en la historia de California. La fiebre del oro debe haber transformado toda la región de manera profunda. Absolutamente. Sentó las bases para que California se convirtiera en la potencia económica que es hoy. Un capítulo fascinante en la evolución del estado. Realmente lo es. Me encantaría aprender más sobre los impactos culturales y sociales de la fiebre del oro en algún momento. Parece que fue un evento verdaderamente transformador. Sin duda, hay mucho más por explorar. Pero me alegra poder ofrecerles una visión general de alto nivel de esta importante parte del pasado de California. Lección 11. País ganadero. Hola Anna, ¿sabías que Texas solía ser el hogar de más de 1 millón de cabezas de ganado deambulando por los vastos pastizales? Vaya, es un número increíble. No tenía idea de que Texas tuviera una industria ganadera tan próspera en su día. Fue realmente el epicentro de la producción ganadera en los Estados Unidos. Los amplios espacios abiertos y las condiciones ideales de pastoreo lo hacían perfecto para criar grandes rebaños. Me imagino que esos ganaderos deben haber tenido las manos ocupadas administrando y pastoreando todo ese ganado. Debe haber sido toda una operación. Absolutamente. Los grandes varones ganaderos de Texas se hicieron increíblemente ricos y poderosos, controlando enormes extensiones de tierra y empleando a innumerables rancheros. Y apuesto a que con todo ese ganado, la demanda de carne de vacuno debe haber sido enorme, especialmente en el este, donde estaban los centros de población. Exactamente. Los estados del este no podían producir suficiente carne de vacuno para satisfacer la creciente demanda, por lo que acudieron a Texas para abastecer los mercados. Era una industria en auge. Eso es fascinante. Me encantaría saber más sobre cómo evolucionó el comercio de ganado en Texas y toda la infraestructura que se debe haber construido para apoyarlo. Definitivamente hay una rica historia allí. El auge de las ciudades ganaderas, las largas campañas ganaderas, las innovaciones en la ganadería y el transporte, es una historia realmente interesante. Parece que sí. Texas debe haber sido un lugar completamente diferente en aquel entonces, con vaqueros, varones del ganado y enormes rebaños deambulando por la tierra. Oh, absolutamente. Era el lejano oeste en todos los sentidos de la palabra. Una era verdaderamente icónica en la historia de Texas y Estados Unidos. Puedo ver por qué. La escala y la importancia de la industria ganadera deben haber sido una parte fundamental de la configuración de la identidad y la cultura del Estado. No podría estar más de acuerdo. Es una fascinante visión del pasado de Texas que realmente ayuda a explicar cómo se convirtió en la fuerza dominante que es hoy. Lección 12. El arte de la negociación. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has tenido que negociar algo importante? Puede ser toda una habilidad. Por supuesto, John. La negociación es una forma de arte, ¿no? Lo encuentro desafiante y estimulante a la vez. Definitivamente. Hay que encontrar un delicado equilibrio entre mantenerse firme y encontrar puntos en común. Exactamente, debe ser firme en su posición, pero también lo suficientemente flexible como para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. Precisamente. Y no se trata solo del acuerdo final, sino de todo el proceso de ida y vuelta. Absolutamente. La forma en que te comunicas, el momento en el que recibes tus ofertas, el lenguaje corporal que utilizas, todo influye.
No podría estar más de acuerdo. La negociación efectiva requiere una observación aguda, un pensamiento estratégico y un poco de psicología. Absolutamente. Y lo que está en juego puede ser bastante alto, lo que lo hace aún más estresante, pero también emocionante. Definitivamente. Ya sea que se trate de negociar un contrato comercial, un acuerdo inmobiliario o incluso su salario, la capacidad de negociar bien puede cambiarle la vida. Totalmente de acuerdo. Es una habilidad muy valiosa, pero no todo el mundo tiene un talento natural para ello. Eso es cierto, pero la buena noticia es que es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con la práctica. Definitivamente. Y cuanto más lo haces, más seguro y efectivo te vuelves. Absolutamente. La negociación consiste en encontrar ese punto óptimo entre la asertividad y la flexibilidad. Bien dicho, John. Es un baile delicado, pero cuando lo dominas, las recompensas pueden ser sustanciales. No podría estar más de acuerdo. La negociación es realmente una habilidad fascinante y esencial en muchas áreas de la vida. Lección 13. El dilema del brillo. Vaya, ¿viste lo brillante que era esa luz? Prácticamente me quemó los ojos. Lo sé, ¿verdad? Tuve que entrecerrar los ojos solo para mirarlo. Hable sobre una experiencia deslumbrante. En serio, era como mirar al sol. Es probable que mis retinas aún se estén recuperando. Ja, 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 me lo imagino. A veces, el brillo de ciertas luces puede ser absolutamente cegador. Definitivamente. Parece que están diseñados para ser tan intensos que queman las córneas. Exactamente, me pregunto por qué hacen que algunas luces sean tan increíblemente brillantes. Me parece contraproducente. Probablemente para maximizar la iluminación, pero se olvidan de que existe el exceso de luz. Absolutamente. Hay una línea muy fina entre lo suficientemente brillante como para ver y lo suficientemente brillante como para causar daños permanentes en la visión. Ja, sí. Es como si trataran de convertir la noche en día, pero terminan haciendo que sea más difícil ver. Absolutamente. Es como si nuestros ojos solo pudieran soportar una cantidad limitada de luminiscencia antes de que se apagaran en defensa propia. Exactamente, y luego te quedas entrecerrando los ojos y maldiciendo, intentando recuperar la visión nocturna. Definitivamente. Es casi como si quisieran cegarnos intencionalmente con sus poderosas fuentes de luz. Ja, ja, sí. Tal vez solo estén intentando afirmar su dominio sobre la oscuridad o algo así. Podría ser. Algunas personas tienen una obsesión enfermiza por las luces brillantes y cegadoras. Ja, 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 es cierto. Bueno, al menos podemos compadecernos del dolor que compartimos por la agresión ocular. Absolutamente. Mientras tengamos los ojos borrosos y llorosos del otro en los que apoyarnos, superaremos esto. Ja, 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 de hecho. Puede que el brillo haya ganado la batalla, pero no la guerra. Lección 14. El dilema de la nostalgia. Tío, echo mucho de menos los buenos tiempos de las compras tradicionales. ¿Te refieres a cuando no te bombardeaban con constantes argumentos de venta y correos electrónicos de seguimiento? Exactamente.
En aquel entonces, comprabas algo y luego te dejaban en paz. Ah, sí, los tiempos más simples cuando una compra era solo una compra, no una relación continua. En serio, estos días es como si quisieran ser tu nuevo mejor amigo o algo así. Ja, ja, sí. Como, gracias por tu compra, ahora déjanos inundarte de ofertas para la próxima década. Uf, háblame de ello. Solo quiero comprar mis cosas y ponerme en marcha, ¿sabes? Definitivamente. Extraño los días en que una tienda no sentía la necesidad de tener tu información de contacto para siempre. Absolutamente. En aquel entonces, solo decían, que tengas un buen día, y ya te habías ido felizmente. Exactamente ahora todo es, inscríbete en nuestro programa de fidelización, descarga nuestra aplicación y regálanos a tu primogénito. Jaja, ¿verdad? Es como si estuvieran intentando sacarte hasta la última gota de datos y potencial de marketing. Sí, es un poco exagerado. ¿No puede una persona simplemente hacer una compra sencilla sin convertirse en un cliente de por vida? Aparentemente no. Hoy en día, es como si tuvieras que vender tu alma solo para comprar un par de calcetines. Exactamente, los viejos tiempos del anonimato y la privacidad han quedado atrás cuando se trata de comprar. En serio. Extraño los días en que lo único que querían era tu dinero, no toda la historia de tu vida. Ja, 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 es cierto. Ahora es como si quisieran saber tus esperanzas, sueños y preferencias dietéticas. Sí, ya no tendrás que entrar, coger lo que necesitas y marcharte. Ahora es toda una producción. Definitivamente. Supongo que es el precio que pagamos por la comodidad en la era moderna. Uf, supongo. Aún así, un poco de nostalgia por tiempos de compras más sencillos nunca viene mal a nadie. Lección 15. El enigma de la reserva. Hola, Anna, ¿te enteraste de los cambios en el sistema de reservas? ¿Sistema de reservas? ¿Te refieres al que ha estado en vigor durante décadas? Sí, esa. Al parecer, están cambiando las cosas a lo grande. Vaya, ¿en serio? Pensé que ese sistema tenía que ser, ya sabes, inamovible. Háblame de ello. Aparentemente, ahora se cuestiona el propósito de todo esto. Me pregunto qué provocó este cambio repentino. Se ha aplicado tan estrictamente todo este tiempo. Me supera. Probablemente algún tipo de presión económica o política, supongo. Interesante. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo esto. Ese sistema existe desde siempre. Lo mismo aquí. Va a ser raro no tener más esa red de seguridad. Definitivamente. Quiero decir, ese sistema de reservas era la columna vertebral de toda la estructura financiera. Absolutamente. Ha sido la pieza más famosa del rompecabezas desde que tengo memoria. No es broma. Me pregunto con qué lo reemplazarán o si simplemente lo desecharán por completo. Buena pregunta. De cualquier manera, es probable que cause importantes repercusiones en el mercado. Oh, estoy seguro.
Esto va a cambiar las cosas a lo grande, eso es seguro. Sí, será interesante ver cómo las empresas y los consumidores se adaptan al cambio. Definitivamente. Va a ser un juego completamente nuevo sin ese sistema de reserva probado y verdadero. Sí, parece que los buenos tiempos de la estabilidad financiera han terminado oficialmente. Bueno, supongo que tenía que suceder eventualmente. Supongo que no puede permanecer igual para siempre. Es cierto eso. Aún así, va a ser raro no tener esa base sólida. Absolutamente. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Sí, debería ser un viaje interesante, eso es seguro. Lección 16. Abrazando lo desconocido. Hola, Anna, ¿te has mantenido al día con todos los cambios que están ocurriendo últimamente? ¿Cambios? ¿Te refieres a la gran reorganización de la industria? Sí, esa es. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Háblame de ello. Es como si todo el paisaje se moviera bajo nuestros pies. Absolutamente. Definitivamente es un momento emocionante, eso es seguro. ¿Excitante? No sé, Ion. También es un poco inquietante, sinceramente. Te escucho, pero piensa en todas las nuevas posibilidades que se abren. Supongo que es cierto. Es mucho para asimilar, ¿sabes? Definitivamente, pero prefiero abrazar lo desconocido que quedarme atrapado en el status quo. Buen punto. De todos modos, no es que tengamos muchas opciones al respecto. Exactamente, también podrías aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Supongo que sí. Pero aún así es un poco abrumador, tienes que admitirlo. Sí, lo entiendo. Pero bueno, piensa en todas las opciones que tenemos ahora. Eso es cierto, va a ser interesante ver cuál acaba siendo la mejor opción. Definitivamente. Solo tenemos que mantener la mente abierta y ver a dónde lleva todo esto. Supongo que tienes razón. No es que podamos ampliamente ignorarlo y esperar que desaparezca. No, ese barco ya zarpó. También podríamos subirnos a bordo y ver a dónde nos lleva. Bueno, cuando lo pones de esa manera, suena bastante emocionante. Exactamente. Ahí fuera hay un mundo completamente nuevo, Anna. Es hora de explorarlo. Está bien, me has convencido. Vamos a hacer esto. Ese es el espíritu. Este va a ser un viaje increíble, eso es seguro. Lección 17. Navegando por el cambiante panorama geopolítico. Buenos días, Anna. ¿Te has mantenido al día con todas las noticias sobre los cambios en las alianzas mundiales? ¿Te refieres a la desintegración de la Unión Soviética y al ascenso de Boris Yeltsin? Ha sido todo un torbellino, ¿verdad? Absolutamente. Es como si nos hubieran transportado a un orden mundial completamente nuevo. Háblame de ello. La alianza anglo-soviética es cosa del pasado, y ahora tenemos que enfrentarnos a todo esto de la Guerra Fría.
Sí, es una locura lo rápido que puede cambiar el panorama geopolítico. En un momento somos aliados, al siguiente somos adversarios. Es suficiente para hacerte girar la cabeza, sinceramente. Es decir, ¿quién hubiera pensado que la Unión Soviética se derrumbaría así? Yo no, eso es seguro. Pero supongo que cuando tienes un líder como Yeltsin, puede pasar cualquier cosa. Definitivamente. Está cambiando las cosas de verdad, ¿no? Es como si el suelo se moviera constantemente bajo nuestros pies. Absolutamente. Pero ya sabes, en cierto modo me parece emocionante. ¿Excitante? John, ¿hablas en serio? Estamos hablando de una gran crisis mundial. Lo sé, lo sé. Pero piénsalo, es un mundo completamente nuevo de posibilidades. Tenemos que redefinir las reglas del juego. Supongo que es cierto. Pero también significa mucha incertidumbre e inestabilidad. Es cierto, pero ¿no es eso parte de la emoción? Podemos navegar por un territorio inexplorado. Supongo que tienes razón. Es mucho que procesar, ¿sabes? Sí, lo entiendo. Pero bueno, al menos estamos juntos, ¿verdad? Supongo que esa es una forma de verlo. Está bien, hagamos esto. Ese es el espíritu. Va a ser un viaje increíble, eso es seguro. Lección 18. El deleite de las papilas gustativas. PSST. Anna, tienes que probar esta nueva marca de galletas orgánicas que acabo de descubrir. Oh, ¿en serio? Siempre estoy buscando opciones de refrigerios saludables. Cuéntame más. Son absolutamente deliciosos, y sabes que soy exigente con las galletas. Ahora tienes mi atención. ¿Qué hace que estas galletas sean tan especiales? Bueno, para empezar, están hechos con ingredientes totalmente naturales, sin conservantes artificiales ni nada parecido. Oh, eso es justo lo mío. Intento evitar todo ese material procesado, ¿sabes? Exactamente. Y la textura es perfecta, ni demasiado suave ni demasiado crujiente. Es como un pedacito de cielo. Suena celestial. ¿En qué tipo de sabores vienen? Oh, tienen todo tipo de opciones deliciosas. Chispas de chocolate, avena con pasas e incluso una ralladura de limón para morirse. Ralladura de limón, ¿no? La verdad es que suena muy refrescante. Puede que tenga que intentarlo. Confía en mí, no te decepcionará. Los he comido sin parar desde que los descubrí. Está bien, me has convencido. Voy a ver si puedo encontrar una caja de estas galletas mágicas. Puedo conectarte, no te preocupes. Conozco la pequeña tienda de alimentos saludables perfecta que los vende. Eres el mejor, John. Ya me imagino lo bien que van a saber. Espera a probarlos, Anna. A tus papilas gustativas les espera un verdadero placer. Lección 19. Hotel Hunt. Muy bien, Anna, necesito tu ayuda para encontrar un buen hotel para mi próximo viaje. Oh, ¿hacia dónde te diriges?
Estaré encantado de echarle una mano en la búsqueda del hotel. Estoy planeando una pequeña escapada a las montañas, pero aún no estoy seguro de dónde alojarme. Las montañas, ¿no? Eso suena encantador. ¿Qué tipo de comodidades buscas? Bueno, me encantaría algo acogedor pero con comodidades modernas, ¿sabes? Y preferiblemente con buenas críticas. Vale, lo tengo. Voy a ver algunas opciones y podemos comparar notas. Genial, realmente aprecio que me hayas ayudado con esto. Soy pésimo en la investigación hotelera. No hay problema en absoluto. Disfruto de una buena búsqueda de hotel. Muy bien, déjame ver qué puedo encontrar. Cualquier cosa con una piscina también sería una gran ventaja, si puedes encontrarla. ¿O una piscina en las montañas? Eso sería muy relajante. Espera, déjame ver qué puedo encontrar. Eres la mejor, Anna. No cabe duda de que confío en tus habilidades para buscar hoteles. Ja, 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 bueno, veamos si puedo hacer mi magia. Vale, creo que he encontrado algunas opciones prometedoras. Ponlo sobre mí, soy todo oídos. ¿Cuáles son los principales contendientes? Bueno, hay un pequeño y acogedor albergue de montaña con excelentes críticas y una piscina cubierta. Oh, eso suena perfecto. ¿Qué más tienes? Y luego está este lindo hotel boutique con un spa realmente agradable y jacuzzis al aire libre. El spa y los jacuzzis suenan divinos. ¿Algún otro destacado? Uno más, este moderno complejo de estilo chalet con vistas panorámicas a las montañas. Oh, las vistas serían irreales. Ok, creo que me has dado algunas opciones geniales para considerar. Maravilloso. Dime cuál acabas reservando. Estoy feliz de haber podido ayudar. Lo haré, 1.000.000 de gracias, Anna. Eres un salvavidas, como siempre. Lección 20. Debates salariales deportivos. Hola Anna, ¿has estado siguiendo todo lo que se habla sobre los salarios de los jugadores deportivos? Definitivamente, ha sido un tema candente últimamente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, puedo entender por qué los fanáticos se sienten tan frustrados con lo que ganan los jugadores hoy en día. Lo sé, las cifras son asombrosas. ¿Crees que los salarios se han ido de las manos? En algunos casos, sí. Pero también sé que las carreras de los jugadores son muy cortas, por lo que tienen que aprovecharlas al máximo. Es un buen argumento. Y los mejores atletas generan muchos ingresos para los equipos y las ligas. Exacto, es un tema complejo. Los jugadores quieren que se les pague lo que valen, pero los fanáticos sienten que los precios están rebajados. Y está el debate sobre cuánto de ese dinero debería ir a los propietarios frente a los atletas. Totalmente. Quiero decir, los propietarios también lo están ganando, lo que puede resultar frustrante para el aficionado promedio. Definitivamente. Parece que es solo un ciclo interminable en el que los salarios de los jugadores suben y suben. Sí, y hay agentes que presionan constantemente por contratos cada vez más grandes. Uf, los agentes pueden ser los peores.
siempre tratando de maximizar ese resultado final, pase lo que pase. Sí. Es difícil encontrar un equilibrio entre recompensar a los mejores talentos y mantener el deporte accesible. Absolutamente. No creo que haya una solución fácil, pero es importante seguir manteniendo una conversación. Seguro. Me alegro de que podamos discutirlo de una manera civilizada, a diferencia de algunos de esos acalorados debates entre fanáticos. Lección 21. El cuidado de un abuelo. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has tenido que ayudar a cuidar a un abuelo mayor? De hecho, lo he hecho. Mi abuelo ha estado confiando más en mí a medida que crecía. Me imagino que no siempre es fácil. ¿A qué tipo de desafíos se ha enfrentado? Bueno, pequeñas cosas como no poder hacer más tareas sencillas por su cuenta. A veces ni siquiera puede ponerse sus propios zapatos. Oh, tío, eso debe ser frustrante para él. Apuesto a que es difícil verlo perder esa independencia. Definitivamente. Y luego está el esfuerzo físico de ayudarlo a moverse, como cuando salimos a pasear. Ya veo. Así que su movilidad también se ha convertido en un problema. ¿Tiene algún problema de salud que contribuya a eso? Sí, sus hombros le han estado dando muchos problemas. Artritis, creo. Hace que le resulte difícil levantar los brazos. Ah, ya veo. Eso debe hacer que las tareas diarias sean muy difíciles. Te admiro por dar un paso adelante para ayudarlo. Puede resultar agotador, pero estoy feliz de hacerlo. Siempre ha estado ahí para mí, así que quiero devolverle el favor. Eso es realmente admirable. No todo el mundo estaría dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidad. Bueno, es de la familia. No podía dejar que se las arreglara solo, ¿sabes? Aunque a veces sea difícil. Puedo respetarlo. La familia es muy importante, incluso cuando no es fácil. Parece que tenéis suerte de teneros el uno al otro.